Bienvenidos de nuevo a su programa Agenda País, un programa de la Universidad Tecnológica en el que semanalmente estamos examinando una diversidad de temas importantes para El Salvador y en donde básicamente pues tratamos de examinar, como decía, problemas, a veces herramientas que son importantes para el desarrollo y sobre todo formular propuestas que contribuyan a lograr mejores resultados. En esta ocasión vamos a abordar el tema denominado puntos clave dentro del proceso de estructuración de un asocio público-privado y como de costumbre vamos a compartir a continuación un breve reportaje. Factores de éxito para estructurar un asocio público-privado. Un asocio público-privado, comúnmente conocido como APP, es un mecanismo o una forma alternativa de financiar infraestructura pública o proveer servicios cuya prestación es obligación del Estado. En un APP, entonces, una empresa es contratada por el gobierno para proveer dicha infraestructura o servicio, donde es el privado quien financia, diseña, construye, opera y da mantenimiento a la infraestructura, a cambio de una remuneración. Es importante aclarar que no todos los APP tendrán todas estas dimensiones, es decir, que algunos pueden ser solo diseño y construcción, y otros solo operación y mantenimiento. Un elemento clave que distingue un APP de otras formas de contratación de bienes y servicios públicos es que el socio privado tiene una participación relevante en la inversión financiera, aunque el bien público siempre es propiedad del Estado. Esta es una diferencia fundamental entre un APP y una privatización, en la cual, por principio, se transfieren bienes públicos a una entidad privada de forma permanente. La formulación, diseño y evaluación de los APP es un proceso complejo desde una perspectiva técnica y política. Es necesaria una alta capacidad técnica que combine conocimiento de diversas disciplinas como ingeniería, economía y finanzas, entre otros, y un apoyo político de alto nivel. Los factores principales que hay que tener en cuenta para que proyectos contratados como APP sean exitosos son los siguientes: que generen un beneficio neto para la sociedad, que sean realizables técnica y legalmente, que minimicen o mitiguen los posibles impactos ambientales y sociales que puedan generar, que hayan sido formulados con rigor técnico y por profesionales especializados, proporcionando evidencia que son de interés para el país y que es mejor contratarlos por la vía APP que como obras públicas tradicionales, que sean atractivos para operadores privados, incluyendo a sus potenciales financiadores, que sean licitados mediante un proceso riguroso, transparente y competitivo y se garantice la participación de privados altamente calificados para prestar el servicio, que sean bien gestionados durante su operación, luego de ser contratados. En ese sentido, ¿quiénes deben promover la transparencia en un proyecto APP? ¿Qué instituciones deben liderar la capacitación técnica y especializada? ¿Cuál es el papel del gobierno y del sector privado? Son algunos de los aspectos que abordaremos en esta edición de Agenda País. Para este programa tenemos la presencia de dos invitados especiales. En primer lugar tenemos a Andrés Rebollo. Andrés es director general de K-Infra, una empresa creada por él mismo en el año 2016, dedicada al conocimiento y a la difusión de buenas prácticas en el ámbito de los asocios público-privados. Andrés es también el autor principal de la guía de promoción de certificación en asocios público-privados, que básicamente pues, es el contenido fundamental del programa conocido como CP3P, promovido por el Banco Mundial y el Banco Interamericano de Desarrollo para desarrollar capacidades en los diferentes países en asocios público-privados. Andrés cuenta además con más de 20 años de experiencia en este campo y ha participado en la estructuración de más de 60 asocios público-privados en diferentes países del mundo. Bienvenido, Andrés. Muchas gracias, William. También contamos con la participación de Salvador Vega Prado. Salvador cuenta además con más de 15 años de experiencia en gestión de fondos de la cooperación internacional y actualmente funge como coordinador de asocios público-privados en Fobilenio 2. Bienvenido, Salvador. Muchas gracias, William. Mucho gusto. Bien, este tema de los asocios público-privados no es la primera vez que lo abordamos en este programa. En algunos programas anteriores tuvimos la oportunidad de discutir sobre qué son y qué no son los asocios público-privados.
sobre todo pues la diferencia que hay con las privatizaciones. Por otro lado, también hemos destacado la importancia que tienen los asocios público-privados como una herramienta de promoción y atracción de inversiones crecientemente utilizada por diversos países. Y también hemos hablado un poco de las experiencias internacionales, no solamente las positivas, sino que también las negativas que también se han dado en algunos países. Dentro de esta contextualización quisiera aprovechar en primer lugar la presencia de Andrés para preguntarle ¿por qué crees, Andrés, que los asocios público-privados han adquirido tanta importancia durante los últimos años como mecanismo de promoción de inversiones? Es una pregunta interesante. Pero entiendo, ¿te refieres, por poner en contexto tu pregunta, a nivel global o te refieres en concreto a regiones como pueda ser la región de Latinoamérica? Yo diría en ambos casos, porque a nivel global entiendo que esto comenzó en países desarrollados y poco a poco también ha sido utilizado por países en desarrollo. Bien, cuando se habla de apelar a las APPs, en realidad no hay que engañarse mucho, en el sentido de que al final siempre hay dos grandes hilos de motivación. Hay una motivación que es mejor gobernanza en la gestión de infraestructuras, mejor gobernanza y gestión del gasto público, en el sentido de que las asociaciones público-privados van a generar unos beneficios potenciales si el proyecto es el proyecto adecuado y si se estructura bien, probablemente luego hablaremos de esto, unos beneficios potenciales en términos de coste-efectividad y, en definitiva, un beneficio para el contribuyente, ¿no? Por aquello de la traslación de riesgos y por generar una dinámica donde el contratista ya no es un contratista, es un socio que de manera delegada a petición de la Administración se está encargando de una gestión integral a largo plazo. Entonces, ¿qué pasa? Que ya no construye pensando en poder maximizar su margen de beneficio durante la construcción. Construye pensando en optimizar los costes de todo el ciclo de vida, porque se va a quedar como responsable de ese activo. De manera muy resumida, yo creo que eso es el principal punto, junto con una debida transferencia de riesgos, por el cual hay una potencia de generar ahorro neto a largo plazo, y yo creo que eso se ha visto desde el principio por muchos países, se ha ido trabajando y esa es la motivación, vamos a decir, ortodoxa. Pero no tenemos que dejar de reconocer que en grandísima medida se apela mucho a los asocios público-privados por una motivación de carácter, vamos a decir, contable, de maquillaje contable, y que va asociada con la restricción fiscal. Y es el hecho de que de manera a veces no bien hecho, a veces de manera errónea, se considera un activo de asocio público-privado como un activo que no es público desde el punto de vista del gasto. Y entonces, como yo digo, lo pasamos, ese gasto de realmente, ese activo que es igual que una inversión, que cualquier inversión pública es público, lo pasamos bajo el radar de la disciplina de sostenibilidad fiscal, porque no se nos va al déficit del gasto de inversión. Eso es muy atractivo, porque es como que saliese gratis. ¿Cuál es el problema de eso? Es que se genera un sesgo a favor de los PPPs, un sesgo indebido, y esa sensación de todo gratis, además, trae el riesgo de que ya nos olvidamos de la raíz del asunto, que es que solo buenas inversiones públicas con impacto positivo en la sociedad deberían merecer el compromiso de cualquier tipo, durante construcción o a posteriori, de un gobierno. Ese relajo, ese riesgo, hay que ponerle coto. Luego, si queréis, hablamos, pero yo entiendo que El Salvador es uno de esos países que sí que se está tomando esto en cuenta, de manera que se ha creado ese control del impacto fiscal de las APPs para poner un punto de vigilancia a ese problema que digo. Pero al final, en gran medida, muchas veces, por desgracia, la motivación principal es conseguir financiar infraestructuras sin que me computen la deuda, olvidándose del verdadero motivo, que es el potencial de generar riqueza adicional para el ciudadano vía ahorros. Y aprovechando que, bueno, tú eres una autoridad en términos de formación de capacidades, yo he escuchado justamente hablar del nivel Preparation, Foundation, no sé, entiendo que hay como un par de programas adicionales. Tal vez si nos puedes compartir un poco
¿cómo es que está estructurado ese proceso de formación y por qué es importante que funcionarios locales, por ejemplo, se capaciten en estas herramientas? Realmente hay un punto de partida en la esencia de este programa, ¿no? de este programa de formación. Este programa de formación lo que trata es de difundir buena praxis en relación a la gestión integral de las APPs durante todo el ciclo de vida de las mismas, ¿no? Porque siempre hay que tener en cuenta que el proyecto no se trata de ponerlo en marcha, que se empiece a construir o que se ponga en marcha. La administración es responsable de ese proyecto y debería rendir cuentas del mismo en un horizonte de lo que dure el contrato entero, ¿no? De 30 años, de 40 años, el plazo que le pongáis en cada caso. Y ese programa parte de la base de una descripción de buena praxis a nivel global, buscando también espacio para matizaciones a nivel regional, a nivel local, de manera que se atienda a la necesidad de una capacitación, porque es el principal problema, uno de los principales problemas de la buena gestión de las APPs es el gap de capacidades a nivel local en muchos países, accediendo a un conocimiento razonablemente global de buena praxis. Entonces, esa capacitación está otorgando a la gente el posible acceso a conocimiento de cosas que se están haciendo en Australia, cosas que se hacen en Europa. ¡Qué interesante! Y por lo tanto lleva también a la posibilidad de abrir un debate para incorporar praxis de otros países al nuestro, ¿no? Porque al final el activo infraestructura, vamos a decir, es un activo universal que debería responder a unos principios razonablemente iguales. De hecho, cada vez va a estar más claro en los próximos años, 5, 10, 15, 20 años, la financiación de infraestructuras esencialmente viene o va a venir de la mano de inversores institucionales. Y tenemos que generar un activo de una clase única, que pueda tener matices entre países, pero que sustancialmente responda a lo mismo, para atraer todos esos capitales. El programa CP3P parte de la base de que hay que capacitar sobre la base de unos estándares razonablemente globales y de alto nivel, reconociendo que, según cuál sea la situación de cada país, eso puede ser, en algunos casos, lo veníamos hablando ayer en un tema que dábamos en clase, un benchmark que yo sé que ahora no puedo llegar a él, pero al menos lo tengo que tener presente. Entonces, a la postre se mejora la capacidad en cuanto a entendimiento de la herramienta y además ayuda a que el país, y dentro de su praxis, tienda a tratar de mejorarla para homologarla a los países más avanzados. Bien, muchas gracias, Andrés. Vamos a ir ahora a un corte y regresamos después con Salvador. Aquí prevalecen la esperanza y el optimismo que nos han levantado una y otra vez. Con esa actitud debemos trazar de nuevo el camino. Ahora el verdadero reto es atrevernos. Te retamos a que sobresalir se vuelva viral, a tener más metas cumplidas que playlist, a cambiar más realidades que fotos de perfil y a que tu selfie sea el liderazgo. Atrevámonos a ser mejores. Inscríbete hoy, Universidad Tecnológica de El Salvador. Bien, Andrés nos ha dicho que una buena noticia, y es que desde su perspectiva El Salvador está tratando de hacer bien las cosas en cuanto al desarrollo de capacidades. Tú, Salvador, justamente has estado como al frente del programa de apoyo que se está dando a través de Fomilenio 2 para el desarrollo de capacidades en la gestión de asocios público-privados en El Salvador. Tal vez podrías compartir con nosotros qué es lo que se ha hecho hasta ahora, quiénes están participando y cuáles son como los objetivos de este programa de apoyo. De acuerdo. Bueno, ya Andrés ha explicado en términos generales lo complejo que puede ser la estructuración y gestión de un proyecto de asocio público-privado. Entonces, desde esta perspectiva, hemos identificado un plan de fortalecimiento de capacidades a las entidades o a personal de las entidades de gobierno que están vinculadas con el desarrollo de estos asocios públicos privados. En primera instancia está PROESA,
y específicamente es a su dirección de socios público-privado, que es un equipo multidisciplinario conformado por ingenieros, economistas financieros y por abogados. Pero también tenemos al Ministerio de Hacienda, que juega un rol muy importante en la evaluación de los asocios públicos privados. Entonces también ahí hay un equipo especializado que apoya en la evaluación del impacto fiscal y del valor del dinero que estos proyectos pueden generar en el país. Y tenemos a las instituciones contratantes del Estado, que son aquellas que solicitan la evaluación de un proyecto bajo el modelo de asocio público-privado. Entonces, personal de todas estas instituciones se encuentra cubierto dentro de nuestro plan de fortalecimiento, que incluye capacitaciones especializadas como por ejemplo en modelación financiera, análisis de escenarios, evaluación y gestión de riesgos, marcos regulatorios. Vamos a tener una también que es la gestión de proyectos bajo metodologías internacionales, y también, como Andrés ha mencionado, bajo el esquema CP3P tenemos un apoyo muy fuerte donde en diferentes momentos vamos a dar los 3 niveles de cursos, que cada uno obtiene también una certificación a personal que está involucrado en estas diferentes etapas. A la fecha hemos dado el curso de nivel Foundation en 2 ocasiones y hemos logrado que 45 funcionarios del gobierno cuenten con el certificado. Y justamente esta semana y parte de la semana que sigue estamos recibiendo 25 funcionarios el curso del nivel Preparation, y esperamos en unos meses recibir el curso de Execution, que es el último nivel. ¿Cuáles son las diferencias de estos cursos y quiénes son las personas o los perfiles que tienen que asistir? Pues como Andrés explicaba, a nivel internacional se maneja o se está tratando de homologar el lenguaje y ciertas metodologías que se utilizan al momento de ir desarrollando un proyecto APP hasta terminar con su estructuración. Entonces, entre más gente logren cursar el nivel Foundation a nivel de las entidades de gobierno, pues aseguramos que a todas las instituciones estamos hablando el mismo lenguaje. Ahora, de estos equipos hay unos que tienen, digamos, el rol de ya trabajar en lo que es la estructuración del proyecto, temas de estudios de factibilidad, valor por dinero, análisis fiscal, llevar el modelo de negocio a que sea bancable y atractivo a nivel comercial. Entonces, ese es el nivel de preparation, que es el que justamente estamos hoy cursando. Y el tercer nivel está más enfocado al personal o a las entidades que tienen que ver con la gestión, administración y fiscalización del contrato APP una vez esté firmado entre el gobierno y el socio privado. Aquí podemos nombrar a una entidad que se acaba de crear, que es el organismo fiscalizador de socios público-privados, o el ente regulador sectorial, que ellos van a velar por que el contrato se esté cumpliendo en los términos que se han suscrito y asegurar pues que se están generando los beneficios a la economía del país. O sea, Andrés, que en este momento tú estás participando en impartir este curso de certificación de CP3P a nivel de SIAM Preparation, que entiendo yo que fundamentalmente centra su atención en tratar de responder a la pregunta de cómo se prepara y cómo se estructura un asocio público-privado. Dentro de ese contexto, tal vez un par de preguntas. La primera es, ¿cuáles son como los elementos clave a tener en cuenta para estructurar un proyecto como asocio público-privado? Y la segunda, ¿en cuáles aspectos había que centrar la atención para asegurar que se dé una buena estructuración de una APP? Cuando hablamos de estructurar una APP, partiendo de la base de que hasta que hemos llegado ahí hemos tenido que identificar un buen proyecto como inversión pública y hacerle una buena evaluación integral, incluyendo poder llegar al convencimiento de que ese proyecto es altamente adecuado como APP y va a haber valor por dinero, que decimos. Y entonces ahí entramos en esa estructuración y perfilamos la estructura del contrato que va posteriormente a ser licitado. Entonces, cuando hablamos de estructuración, en general, bajo los estándares de la guía CP3P, ¿de qué estamos hablando? Estamos hablando esencialmente de 2 cosas. Sobre la base de la definición de un alcance de trabajo que le vamos a delegar al privado, porque no hay que olvidar que el alcance de un proyecto no tiene por qué ser igual al alcance del proyecto como PPP, porque la administración puede reservarse cosas como yo sigo dando los servicios clínicos en salud, yo sigo dando el servicio de educación, usted se va a centrar en la infraestructura.
Partimos entonces de la definición de un alcance del contrato APP y ahí estructuramos en dos términos. La estructuración financiera, que llamamos desde la parte pública, desde la perspectiva pública, y la estructuración de riesgos. La estructuración financiera sería la definición de los mecanismos por los cuales yo le voy a retribuir, le voy a pagar al socio privado por el servicio de haber construido y poner a disposición permanente del ciudadano con estándares de calidad alto una infraestructura o prestar un servicio determinado sobre la infraestructura. ¿Cómo le voy a retribuir? Le voy a dar dinero durante construcción en parte, se lo voy a dar después, le voy a pagar mediante la asignación de la posibilidad de cobrar a un usuario, etcétera. Y la otra dimensión de la estructuración es la estructuración de riesgos, la estructuración de la risk allocation, de la asignación de riesgos. Partimos de la base de que esto es un negocio y yo quiero que el privado lo gestione y por lo tanto tendrá que estar expuesto a los riesgos y venturas de la explotación de ese negocio. Pero la idea es que hay ciertos riesgos, que no tienen por qué ser los mismos según los proyectos, donde no va a haber valor por dinero porque no me va a generar eficiencia que me los gestione. Entonces yo hablamos de las excepciones. ¿Qué riesgos exceptúo y me los quedo porque creo que no me vas a añadir valor gestionándolos? Por ejemplo, las expropiaciones, pues los voy a gestionar yo directamente. Por ejemplo, la fuerza mayor, naturalmente, normalmente el estándar es vamos a compartirla, pero usted va a tener limitada su exposición a ese riesgo, ¿no? Y hay algunos otros ejemplos, circunstancialmente, condiciones geotécnicas en unos túneles. Bueno, pues lo mismo lo compartimos. Entonces, la definición de esa estructura financiera y esa estructura de riesgos es lo que se denomina la estructura del contrato APP. ¿Y qué es lo que debe guiarla? Bien, debe guiarla en tres cosas: bancabilidad, valor por dinero, proteger que se genera valor adicional para la sociedad por contratar ese proyecto como una APP, es decir, más allá del valor intrínseco del proyecto, lo voy a incrementar porque lo hago como APP, valor por dinero. Y tercero, asequibilidad, sostenibilidad fiscal, que me lo pueda permitir, que no me genere unas cargas que me ponen en peligro la sostenibilidad fiscal. Esas son las tres cosas. La primera de todas, o empezamos por, en países emergentes, menos maduros en PPP y con mercados financieros menos sofisticados, la primera probablemente, y no es un error, está bien hecho, no sería así en Europa, es la bancabilidad. Yo tengo que definir una estructura que sea bancable y que sea suficientemente aceptable para un inversor, porque quiere ofertas. Pero la bancabilidad no puede ser a costa de descuidar la asequibilidad fiscal, no puede ser a cualquier precio, no puede ser sin tener en consideración el impacto fiscal que va a tener. Y luego hay que proteger también el valor por dinero, no puede ser a costa de destruir mucho valor por dinero. ¿Y por qué digo no destruir mucho valor por dinero? Porque yo creo que este para mí es el quid de la cuestión. El valor por dinero todo el mundo, bien, se le llena la boca y es el principio sagrado. Pero si yo protejo mucho la bancabilidad, yo voy a reducir el valor por dinero. Voy a pagar un sobreprecio por retener riesgos. Si yo retengo riesgos, el proyecto es más bancable. Y voy a pagar un sobreprecio en forma de contingencias. Está bien sacrificar un poco de valor por dinero para proteger la bancabilidad en países que están empezando, que tienen que generar madurez, confianza y que tienen que ir haciendo que sus mercados financieros maduren, con la esperanza o la visión de que, transcurrido un plazo prudente, quizás largo, ya vayan a estándares más, vamos a decir, pues, europeos o de un país más desarrollado, donde la bancabilidad no es preocupante, no es tan preocupante, porque es bastante fácil financiar los proyectos y entonces nos concentramos más en el valor por dinero. Pero al principio está bien que la bancabilidad sea el foco, pero sin descuidar la asequibilidad fiscal. Y dime una cosa, aquí decimos que a veces el diablo está en los detalles, ¿verdad? Y me imagino pues que cuando uno está en un proceso de estructurar un asocio público-privado, hay algunas cuestiones concretas de detalle a las cuales hay que ponerle atención. ¿Qué nos podrías decir al respecto? Bueno, yo no... O sea, si uno reflexiona, si entiendo bien, yo creo que me estás preguntando por cuestiones muy específicas, a lo mejor, ¿no? Que podamos... Sí, porque a veces uno teóricamente sí hay que hacer esto, ¿verdad? Pero ya cuando uno examina un proyecto concreto aparecen elementos ahí de detalle que uno dice, mira, hay que ponerle atención porque si esto no lo gestiono adecuadamente, realmente no voy a lograr una buena estructuración. Bueno, aquí hay dos cuestiones. O sea, podría entender tu pregunta de dos maneras y te voy a responder a las dos.
hay una cosa que es recurrente en los fracasos de los proyectos. Y es una buena estructuración, definida como he dicho antes, es decir, cuando ya definimos al detalle la estructura de riesgos y la estructura financiera, no vale para nada en sí misma si el proyecto no es un buen proyecto como inversión pública, no tiene sentido, porque al final va a haber oposición. Nadie le gusta estar pagando dinero por algo que no es utilizado y que no genera valor, y al final puede venir otro gobierno y decir, esto lo hizo otro y yo ya no lo voy a apoyar más. Luego, el proyecto, aparte de ser un buen proyecto público, buena inversión pública, tiene que estar bien preparado. Tú puedes tener una estructuración preciosa, pero si no has hecho tus deberes porque no has empezado las expropiaciones cuando las tenías que haber empezado, o no has controlado cuál es la ruta para conseguir una aprobación medioambiental, el proyecto va a ser un desastre. Y era preciosa la estructuración. Y la estructuración en sí misma sigue sin asegurarme el éxito, porque aunque sea un buen proyecto, bien identificado, bien evaluado, bien preparado, bien estructurado, si no lo sometemos a una competencia sana y con tensión competitiva, todo ese valor potencial se va a destruir. Y aunque lo hayamos gestionado bien esa licitación, si no controlamos, vigilamos, monitorizamos y somos proactivos durante los 30 años de vida, también se va a destruir valor por dinero. Entonces, yo no sé si decir que el demonio está en los detalles o más bien que el demonio está en cosas tan evidentes que nos olvidamos de ellas. La mayor parte de los fracasos en el mundo de los proyectos son por no haber preparado bien el proyecto, por no haber gestionado a tiempo un problema con grupos de interés que luego se oponen y te paran completamente el proyecto, por no haberse dado cuenta de que ese país o ese gobierno no podía ser capaz de asumir esa carga fiscal. Eso pasó, por ejemplo, en Portugal y a partir de cuando vino la crisis hubo que cancelar los proyectos y reconvertirlos a proyectos de peaje porque no eran capaces de pagar eso, ¿no? Entonces, ¿el demonio está en los detalles? Bueno, relativamente. Si tu pregunta es cosas que se han hecho bien, cosas que se han hecho mal, ya más de detalle en cuanto estrictamente a la estructuración, yo te podría hablar de algún caso de mala estructuración. Y cosas de mala estructuración para mí, o de estructuración no tan buena, yo veo dos temas que suceden en bastantes países. Uno es proyectos que, digamos, son pago de usuario, son carreteras de peaje, y entonces yo digo, no, pues tengo que estructurar esto para que sea bancable. Entonces, como tengo que estructurarlo para que sea bancable, voy a minorar el riesgo de demanda y entonces voy a poner una garantía de ingresos mínimos. Y entonces yo voy a quedarme con una gran parte del riesgo de que la demanda vaya para abajo. Pero ¿qué ha pasado en algunos países? Que esa garantía de ingresos mínimos ha sido tan grande que al final ya perdía todo el sentido ese contrato, donde el valor añadido se supone que era precisamente que el privado analizase y proyectase bien cuáles pueden ser los riesgos, cuál puede ser una buena estimación de demanda. Hemos llegado a ver un país, no voy a decir cuál es, donde tenía establecida, por caso estabilizado, en más de 10 proyectos, una garantía de ingresos mínimos, que ya directamente era por un importe que superaba las proyecciones más optimistas de tráfico que ellos mismos habían hecho durante los 15 primeros años. Es un proyecto de aeropuertos, ¿sabes? Bueno, puede ser. Y entonces ahí, buena praxis es cuando te das cuenta de que, mire usted, si el riesgo de tráfico es muy grande, no se trata de jugar a mitigarlo, quédeselo usted. Ahí los paraguayos, por ejemplo, en términos de estructura lo han hecho muy bien. Con sus dos primeros grandes PPP, que es la Ruta 2 y 7, lo que han hecho es quedarse completamente con el riesgo y el beneficio de lo que venga más o menos dinero de los peajes, ponerlo en un fondo y comprometerse a que ese fondo no se toca porque solo es para pagar por disponibilidad. Pero al final el contrato es de pago por gobierno, focalizado completamente en pagar por disponibilidad sin riesgo de demanda, que es un perfil mucho más aceptable desde un punto de vista bancario. El otro claro ejemplo de estructuración que personalmente creo que es errónea es cuando nuevamente, por querer estar obsesionado por la bancabilidad, de repente nos encontramos con países, y aquí, bueno, sí lo puedo decir porque ellos mismos además lo han reconocido y se están moviendo hacia estándares más lógicos de disponibilidad. Perú ha generado muchos proyectos donde el vaciamiento de riesgo es total y donde al final los pagos que yo voy a hacer futuros son irrevocables e incondicionales y no están relacionados en nada con el buen performance.
Por lo tanto, al final, ¿qué estoy haciendo? Estoy asumiendo claramente un compromiso de deuda encubierta y estoy contratando un proyecto que no tiene financiación privada y los beneficios que tiene. Yo siempre digo, para hacer eso usted es mejor que directamente negocie una deuda con un organismo multilateral o con el propio mercado y le pague a este señor durante construcción, porque la financiación, que ya no es Project Finance, es financiación sobre compromisos públicos puros y duros, que usted está obteniendo en el mercado es muchísimo más cara que lo que obtendría directamente. ¿Y por qué no se hace eso, amigo? Porque no se computa como deuda, porque si se encarga de financiarlo el socio privado, por arte de magia me desapareció de las cuentas públicas y eso es muy peligroso. Bien, vamos a ir a un nuevo corte comercial. Gramática al día. Sea bienvenido a Gramática al Día, el espacio que promueve el buen uso de la lengua española. Hoy hablaremos sobre el apócope. El apócope es el fenómeno que consiste en suprimir uno o varios sonidos al final de ciertos adjetivos, cuando estos se anteponen al sustantivo. Ejemplos: forma completa, alguno; forma apocopada, algún. Ejemplo: espero que algún invitado traiga vino. Bueno, buen. ¿Crees que es un buen principio? Ciento, 100. Hay 100 hombres pidiendo clemencia. Grande, gran. Tendrán un gran éxito con todo ello. Malo, mal. Tiene mal carácter desde entonces. Le invitamos a estar pendiente de nuevas ediciones de Gramática al Día. Una producción de la Universidad Tecnológica y la Academia Salvadoreña de la Lengua, con el auspicio de Canal 33. Salvador, quisiera preguntarte cuáles son los pasos que se siguen a nivel técnico en El Salvador en la estructuración de los proyectos que se pretenden concesionar como a socios público-privados y sobre todo, pues, cuál es el proceso que se sigue para las aprobaciones de los mismos. Ok. El proceso inicia cuando una entidad contratante del Estado, que puede ser un ministerio o una autónoma, remite la solicitud de incorporación a la cartera de proyectos a PROESA. PROESA lo evalúa, le hace un screening y si el proyecto tiene un perfil que potencia su implementación bajo un esquema de asocio público-privado, pues se siguen las fases de estudios técnicos especializados, a veces se requiere algún estudio legal y a medida vamos obteniendo los resultados, pasamos a una fase de prefactibilidad y de factibilidad, donde es justamente ahí se evalúa la bancabilidad del proyecto. Si el proyecto financieramente y técnicamente es razonable, se procede a hacer estudios adicionales que la Ley Especial de Asocios Públicos Privados en su artículo 32 indica para ya evaluarlo bajo la modalidad de APP, como por ejemplo el tema de transferencia de riesgos, valor por dinero, el impacto fiscal, y son estos estudios ya bajo ese ojo de APP que determinan si este proyecto implementándose bajo la modalidad de asocio público-privado pues va a traer beneficios a la población y a la economía general del país. Si los resultados son positivos, existe la primera aprobación que la emite el Ministerio de Hacienda. Todos estos estudios de factibilidad y los estudios complementarios se remiten al Ministerio de Hacienda para que ellos los revisen y emitan un dictamen fiscal. Este dictamen fiscal puede ser favorable o no favorable. ¿En qué casos puede ser no favorable? Si ellos determinan de que el proyecto requiere de un pago firme por parte del Estado y que actualmente pues no está contemplado en el presupuesto y no se podía llegar a asumir ese compromiso en un proyecto de largo plazo. Pero si el dictamen es favorable, esto da la luz verde para que el ministerio o la autónoma que ha solicitado el proyecto, junto con PROESA, empiecen a iniciar la fase de estructuración del proyecto, que justamente es donde el modelo económico o el modelo de negocio que se había identificado previamente ya se va ajustando, se va llegando a un mayor detalle para determinar pues, si un privado estaría dispuesto a participar en el proceso. Una vez se ha confirmado que sí puede haber un potencial proyecto a nivel de mercado, se procede a hacer las
bases de licitación y el borrador del contrato. Esta base de licitación y borrador de contrato son remitidas vía PROESA al Ministerio de Hacienda, a la Superintendencia de Competencia y al organismo fiscalizador de los asocios públicos privados, quienes hacen una revisión y verifican cada uno desde su ámbito que las bases pues están acorde al proyecto originalmente planteado y que, digamos, va a ofrecer un proceso competitivo a nivel internacional. Con este visto bueno, se procede a hacer el lanzamiento de la licitación internacional, se sigue el proceso de contestar preguntas por parte de los oferentes, recibir las ofertas, evaluar las ofertas a nivel técnico, a nivel económico, y una vez la Comisión Evaluadora de Ofertas tiene una recomendación de adjudicación, esta se remite por parte del Ministerio y de PROESA a la Asamblea Legislativa, quienes dan el visto bueno ya para la suscripción del contrato. Y finalmente, una vez el contrato esté firmado, pues ya es la institución contratante del Estado la que funge como el administrador de ese contrato con el socio privado, y el organismo fiscalizador de socios públicos privados pues está velando porque se estén cumpliendo todo lo estipulado. Entonces, digamos, ese es las etapas técnicas que conlleva y las diferentes aprobaciones que la ley marca. Andrés, yo básicamente de tus respuestas he podido como percibir que un mensaje subliminal que tú quieres enviar es que los APPs son importantes, pero no son una panacea. Casi que te percibo como decir, miren, hay que tener en cuenta varios riesgos o varios aspectos antes de la preparación. Por supuesto que una condición necesaria es una buena preparación, pero que no elimina todos los riesgos de fracaso que se puedan presentar hacia adelante, y por supuesto después de la preparación también hay otros aspectos a los cuales hay que ponerle especial atención. Tal vez si podrías reiterarnos un poquito cuáles son esos elementos que al final de cuentas marcan las posibilidades de éxito de estructurar una APP. Sí, por supuesto. A ver, decíamos antes que al final un buen proyecto, un buen proyecto PPP, que pueda tener una alta probabilidad de éxito, es un proyecto que tiene que cumplir una serie de condiciones, muchas de las cuales exigen una gestión muy proactiva por parte del gobierno, por parte del dueño del proyecto, ¿no? Y de todo el gobierno. Tiene que ser un buen proyecto, una buena inversión pública, tiene que ser una inversión pública que se adecúe a la asociación público-privada y que sea factible comercialmente, fiscalmente, y que se espere que genere valor por dinero como APP, y todo eso lo tengo que comprobar, si no tengo que dar marcha atrás y abortar ese proyecto. Tiene que estar bien preparado, hacer nuestros deberes, reducir al máximo las incertidumbres, tiene que estar bien licitado, ser seleccionado el partner de manera transparente y gestionado proactivamente durante toda su vida. Bueno, es todo eso que tiene que suceder, es el ciclo de vida de la APP, y entonces surge el problema de por qué a veces se falla, aquí no se evalúa bien, etc. Entonces, en la raíz del asunto, posiblemente uno puede decir, ¿qué hace falta para que las cosas se hagan bien? Gestionar bien ese proceso. ¿Y qué necesito? Necesito directrices claras y una definición clara de los criterios, para luego monitorizar el cumplimiento de todos esos criterios y tener una directriz de qué es un buen proyecto, qué es, etc. O sea, un marco. Necesito un equipo capacitado. O sea, clave del éxito para mí en la región, capacitación. Capacitación y apoyo para generar buenas guías, buenos manuales, buena praxis en general, estándares. ¿De acuerdo? Y saber gestionar proyectos, saber gestionar stakeholders. Otra vez, capacitación. Capacitación en Project Management, capacitación en PPP. Y unos buenos manuales, unas buenas guías, un buen marco, en definitiva, un marco PPP a medida. Y todo eso, ¿me garantiza el éxito en lo que es mi programa? No. Primero, es que hay que tener un programa. Es que no hablamos de proyectos, hablamos de programas, porque si no adquirimos una visión de estrategia, no vamos a ir a ningún lado. Pero, ¿y eso ya es suficiente? Tampoco. Estamos diciendo que lo importante no son los proyectos, es el programa, pero sin proyectos no hay programa. Hay muchos países que se han esforzado en generar un buen marco, en hacer una ley maravillosa,
en anunciar lo que iban a hacer y su reputación para los APPs ha muerto por cansancio, porque después de 5, 6, 7 años no habían sido capaces de sacar un proyecto. Los primeros proyectos no pasa nada porque no sean los mejores del mundo, la mejor estructura del mundo, pero es que hay que sacarlos pronto, hay que dar la señal al ciudadano de que se apuesta por la herramienta y sobre todo hay que dar la señal al inversor, al promotor, a los lenders, de que uno apuesta por la herramienta y que debe poner un foco en el país porque vamos a generar un pipeline. Y eso yo creo que se está haciendo muy bien aquí. Quizás todavía no se ha afinado del todo ciertas guías, ciertos manuales, se empieza a hablar ahora de gestión de contratos, no sé si ya tenéis un manual interno de cálculo de los pasivos contingentes, etcétera, pero es que no hay que tenerlo todo perfecto, hay que tener unos buenos mimbres, un primer marco que ya irás mejorando y en paralelo empezar a aprender haciendo y coger feedback del mercado. Y eso se está haciendo bien con esos primeros proyectos, ¿no? Uno ya adjudicado, en proceso de adjudicación y otro a licitarse dentro de poco, ¿no? Y justamente, Salvador, sé que es una responsabilidad que corresponde más a Proesa y que Fomilenio solo está apoyando algunos, ¿verdad?, de estos proyectos. ¿Qué conocimientos tienes tú sobre los principales proyectos que se están evaluando para eventualmente ser estructurados como socios público-privados? Proesa tiene su cartera de proyectos, nosotros apoyamos de esos seis proyectos que se están evaluando como socio público-privado. El primero es el proyecto de la ampliación de la terminal de carga que ya está en proceso de licitación. El 9 de septiembre del año pasado se lanzó y esperamos recibir ofertas el 12 de marzo de este año. Y la meta es que en el 2020 El Salvador tenga su primera socio público-privado ya firmado en contrato. El segundo proyecto es de iluminación y de vigilancia, que consiste en iluminar y poner cámaras de seguridad en 143 kilómetros aproximadamente de unos tramos principales, que justo esta semana entró en la etapa de aprobación de las bases de licitación por parte del Ministerio de Hacienda, la Superintendencia de Competencia y el organismo fiscalizador de APP, y esperamos pronto lanzarlo. Tenemos otros proyectos que están a nivel de estudios de factibilidad, que es el Corredor Pacífico, el tramo carretero del famoso Kilo 5 a La Echadura. Tenemos otro proyecto de pasos fronterizos, son 4 pasos fronterizos que se están evaluando bajo factibilidad como APP, y tenemos más de 540 kilómetros que vamos a iniciar también el estudio de factibilidad para un proyecto similar de iluminación y videovigilancia. Y otros proyectos que conozcas importantes que esté considerando Proesa, entendía que hablaban de un ¿cómo se llama? Un bypass o algo así. Se están evaluando, hay un proyecto que se está evaluando que es un estacionamiento también en el centro de gobierno para liberar un poco el congestionamiento vehicular, ¿verdad?, y crear estos espacios. Se están evaluando otros corredores carreteros también bajo la perspectiva de asocio público-privado con el Ministerio de Obras Públicas y Transporte. Entiendo que en la cartera hay un proyecto también relacionado al tratamiento de aguas residuales que se pueda evaluar bajo este esquema, que es el único tipo de proyectos en agua que la ley permite, el sistema de tratamiento de aguas. Pero en la página web de Proesa, en la Dirección de Asocio Público-Privado, se pueden encontrar la lista completa de los que ellos tienen en su cartera. Bien, vamos a hacer una última pausa comercial y vamos a regresar con el cierre del programa. Aprendamos a ser mejores. Somos mejores personas cuando perseveramos hasta obtener los resultados esperados. Eso es tener un propósito. Atrevámonos a ser mejores. Una producción de la Universidad Tecnológica de El Salvador y Canal 33. Bien, al final de cuentas, cuando hablamos de hacer uso de los socios público-privados, en gran medida de lo que se trata es de hacerle frente a un desafío que enfrentan los países en desarrollo, que es cómo acceder al financiamiento internacional. ¿Cuáles serían como esos desafíos principales, crees tú, Andrés, a los cuales habría que ponerle atención para que El Salvador pueda salir exitoso pues, en este esfuerzo, ¿verdad?, por obtener este tipo de financiamiento internacional?
Yo creo que precisamente uno de los problemas, restricciones, una de las restricciones que el uso de las APPs tiene en muchos países, vamos a decir, de carácter mercados emergentes, economías emergentes, que es precisamente, entre otras cosas, que se caracterizan por no tener un mercado financiero propio en moneda local, aunque aquí estáis dolarizados, en ese sentido sería algo menor el problema, con una cierta profundidad y de largo plazo. Incluso Colombia necesita que todos los programas de APPs, las carreteras de la cuarta generación, han tenido que facilitar mecanismos para posibilitar que los partners privados pudiesen irse a mercado internacional a captar financiación en dólares, porque no podía alcanzar la banca local para poder armar paquetes de financiación tan potentes. Pero al menos, por ejemplo, en Colombia pues sí podías estar viendo plazos bastante largos. En México puedes estar viendo plazos de 15 años, etcétera, también. Desconozco cuál es el plazo al que puede llegar un banco local aquí, ¿no? Pero si uno no puede irse a plazos claramente por encima de los 12, 13, 14 años, es muy limitante el valor que te puede generar una APP para poder armar un proyecto que se beneficie del largo plazo, de la asequibilidad fiscal a largo plazo, etc. Entonces, tenemos que ir muchas veces a por financiación internacional. Y entonces, ¿cuál es el problema? El problema es el riesgo de divisa. Insisto, a vosotros nos pasa, en este caso, pero a otros países sí. Y entonces, van, digamos, estos países, muchos países, casi todos los países, y dicen, vale, cuando estamos en pagos por gobierno, lo que vamos a hacer es que vamos directamente a emitir nuestros compromisos contractuales en dólares. A mí me preocupa porque está habiendo un endeudamiento muy potente implícito en moneda extranjera que genera una contingencia muy fuerte, ¿vale? Entonces, ese es uno de los temas que hay que tener en cuenta. Cuidado con el riesgo de cambio, el riesgo de devaluación. Ir a proyectos donde, si hace falta, si hay dudas de la capacidad de financiación, lo que tengo que hacer es apoyar financieramente el proyecto durante construcción para tratar de acomodar el paquete financiero del sector privado, pero no hacerlo de manera ficticia. Luego está el otro tema que comentaba antes de los pagos diferidos, fijos y irrevocables. Para hacer eso, no, meta usted plata durante construcción y achique el paquete financiero para que sea más fácil al privado financiar el proyecto porque el importe es más pequeño. Eso es un tema clave. El otro tema clave es el riesgo político y la percepción de riesgo país. Y aquí es muy importante trabajar mucho en transparencia, generar una buena reputación en procesos de licitación muy transparentes y además movilizarse con organismos multilaterales, la Multilateral Investment Guarantee Agency del Banco Mundial, el propio IDB, el Banco Interamericano de Desarrollo, para que haya líneas abiertas para los privados y estén con las manos abiertas para recibir a los privados cuando piden garantías de riesgos políticos. Salvador, ¿hay también algún tipo de riesgos en materia comunicacional? Sabemos que a veces se confunden con la privatización, no se comprende adecuadamente el término, la gente a veces cree que estamos hablando de proyectos de economía mixta. ¿Cómo gestionar este tipo de riesgos y si hay algo en el horizonte para gestionar los riesgos comunicacionales? Sí, nosotros hemos contemplado como apoyo al gobierno de El Salvador hacer todo un plan de comunicación a los diferentes stakeholders, como lo mencionó Andrés, y es también una de las recomendaciones a nivel internacional. Entonces ya estamos trabajando al interno en coordinación con el gobierno para hacer una campaña donde hablemos en qué consiste cada uno de los proyectos APP que están ahora puestos en el mercado y explicarle a los diferentes actores de interés, como el público en general, cuáles son los beneficios que esto conlleva y por qué se está haciendo bajo una metodología de APP en lugar de una obra pública tradicional. Así que sí lo tenemos contemplado dentro de los apoyos. Bien, básicamente pues hemos tenido un programa sumamente interesante, hemos entrado a más detalle quizá que en programas anteriores para poder entender cómo es que se estructura una APP, cuáles son como los aspectos a los cuales hay que ponerle mayor atención. Nos decían, miren, en primer lugar es importante asegurarse que la inversión que se va a financiar con una APP corresponda a un proyecto que tenga sentido económico, que sea viable técnica, legal, social y medioambientalmente hablando.
también que sea apepeable, como se dice, que realmente la mejor manera de financiarlo sea a través de un asocio público-privado, que sea viable no solamente desde la perspectiva comercial, sino también desde la perspectiva fiscal. Por supuesto que esté preparado adecuadamente y de manera cuidadosa. El último elemento que señalaba también Andrés, que es crucial, por ejemplo, garantizar la transparencia, garantizar que sea adecuadamente licitado para generar confianza, sobre todo hacia adelante. Finalmente, solamente quisiera agradecer a Andrés Rebollo y Salvador Vega por habernos acompañado en este nuevo programa e invitar a todos los televidentes a que nos sigan a través de las redes sociales a vernos el próximo domingo en un nuevo programa. Atrevámonos a ser mejores. Universidad Tecnológica de El Salvador.